Hi guys, how are you? I hope you're doing awesome. We just recorded a video and a podcast episode for Fredrik's podcast. Fredrik has a podcast to learn Swedish. It's called Simple Swedish Podcast. I always use it. It's awesome. I can highly recommend it. And if you're learning Swedish, you can go ahead and listen to our interview on his podcast. Now we're going to talk in different languages, and as always, this is not about being perfect, it's about sharing our experiences. And I think Fredrik has a lot of really interesting things to share, and you'll also see that I sometimes get some languages mixed up in my head, like Swedish and Russian, for no reason. Yeah, as always, you can activate subtitles when I'm not speaking English, and yeah, I hope you like this video. If so, give it a thumbs up, leave a comment. You can now buy me a coffee on Ko-Fi or become a Patreon. Okay guys, so let's get started. Hej Fredrik, hur mår du idag? Tjena. Jag mår väldigt bra. Jag har Super, min tredje kopp kaffe här. super. Hur mår du själv? Jag mår jättebra. Vi har gjort tillsammans en avsnitt på din podd och det är väldigt kul för mig för jag lyssnar på din podd varje vecka och det gör mig glad att prata med dig. Och jag har tänkt att kanske det är intressant om du kan berätta lite om dig själv och om din podd. Ja, okej. Så ja, visst, jag heter Fredrik och ska jag prata om liksom hur jag kom in på språk och sånt, eller för att jag började intressera mig för språk i Australien faktiskt för typ 12 år sedan. Och jag började lära mig franska där på egen hand, och så fortsatte jag med det när jag kom hem till Sverige, och jag bara blev väldigt intresserad av språk. Så jag lärde mig franska och sen började jag med kinesiska, och det fortsatte liksom, och jag hittade de här gurusarna på YouTube, typ Benny Lewis och Luca Lampariello och ja, du vet. Jag vet. Så att jag fortsatte liksom att lära mig språk som en hobby. Och sen liksom efter många år så kände jag att jag hade hittat massa metoder som jag tyckte funkade väldigt bra, men som inte verkade vara så liksom, det verkar inte som att folk liksom visste det om man inte var liksom intresserad av språk specifikt. Så att, och jag började jag lyssnade mycket på poddar för att jag gillar det, och jag märkte att det var ett väldigt, väldigt bra sätt att lära sig, liksom att lyssna på en podd som har lite lägre nivå, liksom, så att någon som pratar, fast den personen pratar naturligt, men pratar enklare, pratar lite långsammare, så att man kan liksom lyssna och förstå även om man inte har en så hög nivå. Och det tyckte jag var så himla bra koncept. Så att och det fanns inte någon sån podd på svenska. Och så jag tänkte, ja men jag startar en sån. För jag tänkte det måste vara ganska enkelt att göra, samtidigt som det är liksom en väldigt värdefull och effektiv resurs. Det tror jag också. Och jag gillar din podd också för du har konversationer till exempel med din mamma och med din bror och med mig till exempel också. Men det är också intressant. Det är inte alla avsnitt är samma sak. Det är olika och det är jätteintressant. Jag tänker varje vecka, vad ska säger Fredrik på den här veckan, kanske någonting nytt som jag har inte hört förut. Och det är jätteintressant. Kul att höra. Tack så mycket. Muchas gracias, Fredrik. Pues algo que me interesa mucho es que en tu podcast siempre hablas pues de vivencias y de teorías y de cosas interesantes, la verdad. Y cuentas cosas, por ejemplo, como el método de Wim Hof
o por ejemplo, hacer o sea, o hacer, por ejemplo, un dopamine detox, ¿no? Un detox de dopamina, cosas así que Ujú, para ujú, mí son nuevas y son muy interesantes. Y yo la verdad he contado aquí también en el canal que a mí la verdad me impactó mucho la idea del libro Atomic Habits, de ujú. que puedes como hacer pequeños pasos y cambiar tu vida, o sea, obtener grandes objetivos a base de hacer pequeños pasos. Eso me Ujú, parece ujú, muy fascinante. Y ujú. entonces quería preguntarte si tú también tienes algún libro o alguna idea que te impactara bastante en tu vida o si no solo es una, pues más de una. Pues sería muy difícil para mí como elegir un libro. Sí, Pues había un libro de Tony Robbins, Awaken the Giant Within, que me impactó bastante. Ni siquiera lo terminé porque sí, estuve en Colombia y le presté a un amigo y luego lo olvidé, sí, em, pero había como un sentido de, ok, no creo que voy a como profundizarme en eso, pero en general, eh, como por ejemplo tú has dicho sobre dopamina, sí, y yo creo que es muy, muy interesante y fascinante que podemos como programar nuestro cerebro, como reprogramar sí, nuestro propio cerebro, porque todo lo que pasa es química, como cómo te sientes es química y la sí, motivación es química, como puedes influir mucho, por ejemplo, la motivación. sí, Es controlado por la dopamina. Y si tú puedes controlar la dopamina, tú puedes controlar tu propia motivación. Y eso para mí es muy interesante porque es como, sí, puedes controlar tu vida y sí. como si quieres algo, sí, puedes controlar cómo piensas, cómo te sientes y esas Sí, cosas. es que eso es muy interesante porque hay mucha gente que dice, yo soy así. Ajá, exacto. Pero tú puedes cambiar, o sea, no eres así, es como tu reacción, como estás habituado a reaccionar a ciertos impulsos o a ciertas cosas, a ciertas situaciones, ¿no? Ujú, Y lo que comentaste de Tony Robbins, a mí de este autor lo que más me ha impactado es una frase suya en inglés que es take massive action, ¿no? Porque ajá, estamos siempre en un estado pasivo de ujú, y en cambio, si te pones a hacer las cosas, ¿no? Muchas veces mm, hablamos de lo que vamos a hacer, pero nunca lo hacemos. Y entonces es, mm, por ejemplo, lo decía en un vídeo de aprender alemán. Pues la gente quiere aprender alemán, pero quiere pasar de no saber nada a saberlo todo, pero eso no es realista. Entonces, por ejemplo, te vas al supermercado y practicas tu alemán, que no es muy bueno, pero es mejor que no practicarlo. Empiezas, ¿no? Y es este pequeño paso y vas construyendo pequeños pasos hasta un día decir, wow, hablo alemán, ¿no? Por ejemplo. ujú, Entonces, sí, me parece fascinante. Y lo de la dopamina es que en general el cerebro es muy interesante, ¿no? Cómo funciona y a veces tenemos creencias que consideramos que son la realidad, pero solo lo que nosotros creemos y nos limita, ¿no? ujú. Por ejemplo, tú me decías que antes te levantabas más tarde, ¿no? Y supongo que tenías también algún tipo de como creencia, ¿no? De, Sí, yo soy una persona de noche. Es sí. como siempre no me ha gustado levantarme temprano, pero bueno, se puede cambiar y ¿Y te notas más productivo ahora? mucho más, como es un cambio bastante grande, es Qué la bien. verdad. Sí, sí, genial. Y una pregunta, una última pregunta, te quería preguntar, ¿has aplicado el método de Wim Hof? No mucho, como lo he probado unas veces y es bastante interesante, como tengo un amigo que lo hace mucho y lo he hecho unas veces con él y como, ¿cuándo lo haces? Como tú lo has hecho, como el Em, método de respirar, sí, y el agua ¿sí? fría, bueno, mi pareja lo hace. A mí me encanta ducharme con agua caliente, entonces, Sí. pero me gustaría porque así podría ahorrar agua también. Pero en España no se puede ducharse con agua fría de verdad, como si estás en Suecia por el invierno, sí te puedes duchar con agua fría de verdad y después de eso, como porque
después de eso tienes tantas endorfinas en tu cuerpo Sí. que te sientes como muy bien, como Mm. si te has metido algo, como, como te sientes después de una ducha muy, como fría de verdad. Ah, vale, vale. Oh. Es que tengo que probarlo, pero tengo que superar ese bloqueo mental de, no, a mí me gusta ducharme con agua caliente, ¿sabes? ¿Sabes? Si puedes probar, no tienes que hacerlo como todos los días, ¿no? No. Ujú. Sí. Ok, vale. Entonces, Pero quería decir otra cosa también, vale. porque es una cosa sobre lo de dopamina y como las cosas científicas, como puedes Sí, cambiar tu química y tal, pero también hay como otra perspectiva, creo que son las mismas cosas más o menos como en el fondo, pero también que puedes hacer lo que quieras con tu vida, puedes construir tu propia vida y eso, eh, como la idea que eso empieza con una decisión, pero una decisión de verdad, si tomas una decisión de verdad y lo tienes presente mm, durante durante mucho tiempo, como tu mente va a como ver como las oportunidades para llegar a esa, sí, como tú no tienes para nada, no tienes que saber para nada cómo llegar a esa meta, a ese objetivo, pero sí, si has tomado la decisión que, ok, yo voy a llegar ahí y lo tienes presente, porque tienes que tenerlo presente en la mente, sí, como más o menos, y creer, y también es necesario que es algo que quieres de verdad, ¿no? claro. Y Es eso que es eso tiene muy... mucho sentido porque nuestro cerebro recibe muchos impulsos todo el día y no puede procesarlos todos. Por ejemplo, si tú te compras un coche de marca X, luego empiezas a ver esos coches que también existían antes. Lo que pasa es que tu mente no estaba fijada en eso, lo identificas contigo mismo. Y lo que es muy interesante también lo que dicen en algunos libros de esos de como, por ejemplo, si dices, no, no me gusta hacer deporte, tengo que hacer deporte. Bueno, te va a costar mucho más que si dices, soy una persona sana y deportista. Entonces, como que es tu identidad y es como que ya no te lo planteas, ¿no? Exacto. Sí, Si forma parte de tu identidad, lo vas a hacer. Y si no lo haces, te sientes mal. exacto. Entonces vas a querer hacerlo. Es como cambiar reprogramar tu mente en lugar de pensar, oh, vale, ¿cómo me voy a forzar de hacer esto? Exacto. Porque puedes empezar a como querer hacer eso. Y eso me ha Ujú, pasado a mí con deporte, con ir al gimnasio y tal. ujú. Es muy interesante, gracias. Sí, podría hablar de estos temas 30.000 Sí. años. Je t'ai entendu parler français et je me suis rendu compte que tu as un très bon accent. Et je voulais juste savoir si tu as un secret pour obtenir ces accents. L'accent, pour moi, chaque fois que j'appris un langue, je travaille beaucoup sur l'accent parce que euh, j'aime bien pratiquer Mhm. l'accent et la prononciation. Euh, et je pense que j'ai un petit obsession, Ah, d'accord, oui. avec la prononciation parce que si euh, Euh, si cette langue a un son qui je peux pas prononcer, je dois pratiquer sur, sur ce son jusqu'à ce que je l'apprends. Ah, d'accord. Et comment fais-tu pour apprendre à Ben, prononcer mieux? euh, je pratiquer, pratiquer, pratiquer À parler avec jusqu'à ce que quelqu'un je peux le ou... faire. Comment? Mhm. Mais c'est juste que tu es là et tu entends le son et tu le répètes ou... Ouais, je le répète quand je camine sur et dans la vie, non, je sais pas. Je le pratique chaque jour et je pense aussi que c'est très important écouter beaucoup. Bon, Oui. écouter chaque jour s'il y a des sons que tu peux pas prononcer,
tu dois les pratiquer beaucoup. Et moi, par exemple, quand je lis, euh, Hmm. je lis à haute voix. Ah, d'accord. Ça aide, non? Je pense que Quand ça je aide. lis les livres et je lis à haute voix. Pas, pas comme chaque occasion et toujours, mais par exemple en espagnol, je lis pas à haute voix parce que Ah, d'accord. l'espagnol, je peux Tu as un super parler accent en espagnol. et, et Tu je as fait la pense même que chose pour l'espagnol? Pour avoir cette prononciation tellement bonne en espagnol, par exemple, tu as aussi, maintenant tu le fais plus, mais est-ce que dans les passés, tu as fait ça, tu as répété les sons, les mots, ou peut-être Mhm. l'espagnol n'a pas beaucoup de sons qui sont difficiles, non, en général. L'espagnol n'est pas très difficile avec les sons, mais je pense que c'est mon méthode en général que j'écoute beaucoup. Mhm. S'il y a des sons que je peux pas prononcer, je pratiquais ces sons jusqu'à ce que je peux les Ah, prononcer. d'accord. Et je, euh, euh, et je lis, quand je lis, je lis beaucoup à haute voix et je pratique jusqu'à ce que je peux le faire. Ah, C'est- super. Parfait. Super, merci. Я перепутаю часто шведский и русский. Я не знаю почему. Я думаю, потому что на мозге, конечно, не Мгм. знаю, оба языка труднее, или я не знаю почему. Но все равно для меня русский, конечно, сложный язык. Я могу много понимать, я могу, ну, разговаривать с людьми, но, конечно, грамматика очень сложная, и, например, просто слышать не помогает мне говорить правильно, я думаю. Как ты учишь русский? Что для тебя трудно? Что для тебя может быть легко? Ты тоже уже говорил чешский, когда ты начинал, или когда ты начал русский? Мгм. Может быть, помогал, или это не помогал, потому что ты перепутаешь? Что ты Мгм. думаешь? Ну, чешский это помоги, пом- Помогал или поможет? поможет много, потому что это славянский язык и грамматика очень э, э, похоже. Да, я думаю, да. Эм, а сейчас для меня это очень сложно говорить, потому что а, много, много слышал, много читал, но очень мало говорил. Qué guay. Genial, Frederick. Bueno, al final, mira, ha quedado un vídeo muy largo, pero espero que sea Sí, interesante. Pero bueno, porque la verdad eran temas interesantes y sí, me ha gustado mucho hablar contigo. Y nada, igualmente. sí, chicos, dejad un comentario a ver qué os ha parecido y nos vemos pronto. Muchas gracias por invitarme a esta charla. Genial, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.